Conocen el bosque mejor que los mapas turísticos. Trabajan donde terminan las carreteras, desaparecen las comunicaciones móviles y se desvanece la confianza humana en el control de la naturaleza. Los guardabosques son profesionales acostumbrados a la soledad, el riesgo y las condiciones adversas, pero a veces desaparecen como si el propio terreno borrara su presencia. Empleados experimentados desaparecen en islas aisladas, en la remota tundra de Alaska e incluso en populares parques nacionales, donde cada paso parece haber sido estudiado y descrito. Sus huellas terminan de repente, su equipo permanece en su lugar, las distancias que de alguna manera recorren contradicen las capacidades físicas humanas y las pruebas apuntan a algo que no encaja con las explicaciones habituales de accidentes o ataques de animales salvajes. Estas tres historias no son solo relatos de personas desaparecidas. Hay casos en los que la experiencia, la lógica y las versiones oficiales chocan con los hechos, lo que plantea preguntas inquietantes. ¿Qué sucede en los lugares donde una persona se queda sola con la naturaleza salvaje? Y entendemos siempre lo que exactamente puede encontrar allí. El 3 de octubre de 1996, el guardabosques Robert Simmons, de 56 años, comenzó una inspección rutinaria de los senderos de Isle Royale, en Michigan. La isla, con una superficie de unos 540 kilómetros cuadrados, está situada en la parte norte del lago Superior, a 90 kilómetros del continente de Michigan y a 24 kilómetros de la frontera con Canadá. Es uno de los parques nacionales más remotos y aislados del sistema estadounidense. Solo se puede llegar a él en barco o hidroavión. No hay población durante todo el año, y de noviembre a abril, el parque está completamente cerrado a los visitantes debido al hielo del lago. Robert Simmons era un veterano del servicio de parques con 30 años de experiencia, 22 de los cuales los pasó en Isle Royale. Para quienes trabajan en la isla, el aislamiento no es solo una condición de empleo, sino una forma de vida. Los guardabosques pasan semanas en zonas remotas, patrullando senderos, revisando campamentos y monitoreando las poblaciones de alces y lobos de la isla, que son sus principales habitantes. Simmons conocía la isla como pocos, cada sendero, cada cala, cada parcela de bosque. El 3 de octubre era uno de los últimos días de la temporada activa antes del cierre del parque. La temperatura del aire rondaba los 8 degrees, el cielo estaba parcialmente nublado y el viento era suave. Robert salió por la mañana en un barco de servicio desde la base principal de guardabosques, rumbo a una de las pequeñas bahías del noreste de la isla, donde tenía que comprobar el estado de los senderos antes del invierno. Era una tarea rutinaria que había realizado docenas de veces. Al caer la tarde, cuando Robert no había regresado y no se había puesto en contacto como estaba previsto, sus compañeros comenzaron a preocuparse. La isla tenía un estricto protocolo de comunicación. Todos los guardabosques que trabajaban solos tenían que ponerse en contacto 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. No presentarse a la sesión de la tarde sin previo aviso era motivo de alarma. A la mañana siguiente, un equipo de patrulla se dirigió a la bahía, donde se suponía que debía estar Robert, según su hoja de ruta. El barco se encontró donde debía estar, amarrado cuidadosamente a un muelle improvisado de troncos que los guardabosques utilizaban para amarrar en ese punto. El motor estaba apagado y todo el equipo a bordo estaba en su sitio. Chaleco salvavidas, mochila de trabajo, combustible extra, botiquín de primeros auxilios. Todo estaba en orden. Las llaves del barco habían desaparecido, lo que significaba que Robert se las había llevado consigo. Un sendero no oficial conducía desde el muelle al bosque, que los guardabosques utilizaban habitualmente para acceder al interior de esta parte de la isla. Las huellas de las botas de Robert se encontraron casi de inmediato.
huellas claras de botas de trabajo estándar en el suelo húmedo del bosque. El dibujo de la suela coincidía con el de los zapatos que llevaba Simmons. El sendero se adentraba con seguridad en el bosque, hacia uno de los senderos que debían inspeccionarse. Después de unos 400 metros, el sendero llevó al grupo de patrulla a un pequeño claro abierto. El claro era un hueco natural en el denso bosque, de unos 9 por 12 metros, cubierto de hierba baja y musgo. En el centro del claro, sobre el suelo blando, yacían 3 objetos: la gorra de servicio de Robert, su radio y su arma de fuego de servicio. Los objetos no estaban ordenados, sino esparcidos a unos metros de distancia, como si los hubieran dejado caer o tirado con prisa. La radio estaba encendida, pero la batería estaba agotada. El arma estaba en su funda, sujeta al cinturón, lo que indicaba que no se había intentado utilizar. El sombrero yacía boca abajo, sin daños visibles. Pero el descubrimiento más inquietante fueron las huellas en el claro. Esparcidas alrededor del equipo, sobre el suelo blando y húmedo, había múltiples huellas grandes claramente visibles. No eran las huellas de las botas de Robert. Las huellas medían unos 40 centímetros de largo y 18 milímetros de ancho. La huella se parecía a un pie humano, pero estaba significativamente agrandada. Se distinguían 5 dedos, un talón y el arco. La profundidad de las huellas indicaba que el objeto que las había dejado era muy pesado. Las huellas estaban dispuestas en un orden específico. Una línea de huellas atravesaba el claro, cruzando el lugar donde yacía el equipo de Robert. La distancia entre las huellas sucesivas del pie izquierdo y el derecho era de aproximadamente 4 pies y medio, lo que correspondía a la larga zancada de una criatura bípeda. No había huellas de 4 patas características de animales grandes como osos o alces. La forma de andar era claramente bípeda. Se llamó al lugar a un biólogo del parque especializado en grandes mamíferos. Tras estudiar cuidadosamente las huellas, redactó un informe en el que afirmaba que pertenecían a una criatura bípeda que pesaba entre 225 y 270 kilos. A modo de comparación, un alce adulto, uno de los habitantes más grandes de la isla, pesa alrededor de 450 kilos, pero se desplaza sobre 4 patas y deja huellas de pezuñas. No hay osos pardos en Isla Royale. Los osos negros pueden, en teoría, caminar sobre sus patas traseras, pero sus huellas tienen una estructura diferente: garras, una parte delantera más ancha y un patrón de almohadillas diferente. Las huellas conducían desde el claro hacia el interior del bosque, en dirección opuesta a la que había tomado Robert. El equipo de patrulla intentó seguirlas, pero tras unas pocas docenas de metros, las huellas se volvieron cada vez más indistintas debido a un cambio en el suelo. La transición a un terreno rocoso y una gruesa capa de agujas de pino caídas hicieron imposible seguir el rastro del oso. No había rastros de las botas de Robert más allá del claro. Su rastro terminaba en el borde del claro, donde comenzaban unas huellas grandes y desconocidas. No había signos de lucha, sangre, ropa rasgada u otras pruebas físicas que indicaran un encuentro violento. Su rastro terminaba y su equipo estaba esparcido por el claro entre las huellas de algo grande y bípedo. Se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala, en la que participaron guardabosques adicionales del continente, voluntarios y perros de búsqueda. La isla fue peinada sección por sección. Se revisaron todos los senderos, campamentos, minas abandonadas y edificios que quedaban de la época en que se extraía cobre en la isla. Se utilizaron helicópteros para inspeccionar desde el aire las densas zonas boscosas y la costa. Los buzos registraron las aguas costeras de la bahía donde estaba amarrado el barco, por si Robert hubiera acabado de alguna manera en el agua. En 3 semanas, no se encontró ni el cuerpo ni ninguna pista adicional. Robert Simmons había desaparecido como si lo hubieran levantado del claro y se lo hubieran llevado, sin dejar rastro.
El caso se clasificó como una desaparición en circunstancias inexplicables. Oficialmente, no se sacaron conclusiones sobre la participación de una criatura desconocida. Los documentos mencionaban un posible accidente seguido de la pérdida del cuerpo debido a la exposición a la fauna o al agua. En el informe se mencionaban unas huellas grandes, pero no se interpretó su origen. Un año después de la desaparición, la familia de Robert recibió una carta. El sobre no tenía remitente y había sido enviado desde una oficina de correos de una pequeña ciudad de la costa continental de Michigan. En su interior había un breve texto escrito a mano por un autor anónimo, que se identificaba como un turista que había visitado Isle Royale a principios de octubre de 1996. La carta afirmaba que el autor había visto una figura muy alta y peluda que llevaba algo al hombro en esa parte de la isla el día en que Robert desapareció. El autor describió a la criatura como un ser que caminaba sobre dos piernas, significativamente más alto que un humano, con un pelaje oscuro y hirsuto que cubría su cuerpo. El autor señaló que se encontraba a una distancia considerable y no pudo ver los detalles, pero recordó el episodio debido a su naturaleza inusual. Al enterarse más tarde por las noticias de la desaparición del guardabosques, el autor decidió compartir su observación, pero prefirió permanecer en el anonimato por temor a que no le creyeran o le consideraran loco. La familia remitió la carta a la policía. Se intentó establecer la identidad del autor mediante el análisis de la escritura y el análisis del matasellos, pero ninguno de los dos dio resultados. El autor siguió sin ser identificado. La carta se añadió al expediente del caso, pero no se tomaron más medidas de investigación sobre la base de la misma. El caso de Robert Simmons se convirtió en uno de los más comentados en los círculos informales de investigadores de desapariciones anómalas. Una combinación de factores: un guardabosques experimentado que conocía la zona como la palma de su mano, una isla aislada con un número limitado de grandes depredadores, equipo disperso sin signos de pánico o lucha, grandes huellas bípedas de origen desconocido, testimonio anónimo sobre una figura alta y peluda, forma un cuadro que no encaja en ninguno de los escenarios habituales. Isle Royale tiene una larga historia de leyendas entre la población local Ojibwe, que tradicionalmente llamaba a la isla Minong y la consideraba un lugar habitado por espíritus y criaturas que debían evitarse. Algunos investigadores de criptozoología señalan la región de los Grandes Lagos como una de las zonas en las que se producen avistamientos periódicos de grandes criaturas bípedas, clasificadas provisionalmente como Bigfoot o Sasquatch. Sin embargo, no hay pruebas científicas de la existencia de tales criaturas, y la posición oficial del Servicio de Parques es que no hay primates grandes desconocidos para la ciencia en Estados Unidos. No obstante, el hecho es que se encontraron huellas de una criatura bípeda que pesaba alrededor de 1/4 de tonelada en el claro. El rastro de un guardabosques experimentado terminaba en su borde, y su equipo estaba esparcido entre estas huellas. El cuerpo de Robert Simmons nunca fue encontrado, a pesar de una búsqueda intensiva en una isla relativamente pequeña, con un área limitada y un territorio bien estudiado. La guardabosques Emily no proporcionó información completa sobre la fecha, pero el incidente ocurrió en la zona del río Tolklatna, a una altitud de aproximadamente 2.800 pies sobre el nivel del mar. Alaska, con sus vastos territorios sin desarrollar y sus condiciones extremas, se considera tradicionalmente una de las regiones más difíciles para el trabajo de los guardabosques. Los territorios son enormes. Las distancias entre los asentamientos se miden en decenas de kilómetros. La naturaleza es impredecible y el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. El día de su desaparición, Emily estaba realizando una patrulla rutinaria en una zona cercana al río Toclena.
Este es uno de los muchos ríos de Alaska que fluyen a través de terrenos montañosos y tundra, bordeados por densos bosques y áreas abiertas con vegetación baja. La región es conocida por sus grandes depredadores, osos pardos, lobos y alces, y exige que los guardabosques estén constantemente alerta y cumplan estrictamente los protocolos de seguridad. Cuando Emily no se puso en contacto como estaba previsto, sus compañeros se dirigieron al último punto conocido de su ruta. El camión de servicio fue encontrado aparcado al comienzo de uno de los senderos que conducen al río. La escena que se encontraron los equipos de rescate indicaba que el incidente había sido repentino. El motor del coche seguía en marcha, la puerta del conductor estaba abierta de par en par y las llaves estaban en el contacto. En el asiento delantero había un sándwich sin comer, lo que sugería que Emily había salido del coche durante o inmediatamente después de comer, y que lo había hecho de forma tan repentina que no había apagado el motor ni cerrado la puerta. Se llevaron 4 perros de búsqueda al lugar para seguir el rastro. Los perros captaron el olor y guiaron con seguridad el camino hacia el río. El rastro seguía un sendero y luego giraba hacia la orilla. Al llegar a la orilla, los 4 perros se detuvieron simultáneamente, se tumbaron y se negaron a continuar trabajando. Se trataba del mismo comportamiento anómalo y sincronizado que se había observado en otros casos de desapariciones de guardabosques, cuando todos los animales dejan de buscar simultáneamente en un punto en el que, según su percepción, el rastro se interrumpe sin una continuación lógica. La búsqueda se llevó a cabo en una amplia zona alrededor del río. Se utilizaron helicópteros y equipos terrestres para revisar ambas orillas del río, tanto aguas arriba como aguas abajo. La naturaleza salvaje de Alaska dificulta enormemente este tipo de operaciones. La densa vegetación, los cambios de altitud, los ríos de aguas frías y rápidas, la lejanía de la civilización y el riesgo de encontrarse con grandes depredadores requieren enormes recursos y tiempo. 13 días después de su desaparición, Emily fue encontrada con vida. Fue avistada por un equipo de búsqueda que sobrevolaba la zona en helicóptero. Una figura solitaria que vagaba por una extensión abierta de tundra a 31 kilómetros del lugar de su desaparición. Esta distancia, 31 kilómetros en línea recta, podría ser recorrida físicamente por una persona en pocos días de movimiento activo, en condiciones normales. Pero para una persona estresada, sin equipo, comida ni agua, en un terreno desconocido, esto parece prácticamente imposible. Emily fue evacuada inmediatamente a un centro médico. Un examen médico reveló un grave estado de agotamiento y deshidratación. Había perdido mucho peso y su cuerpo mostraba signos de inanición prolongada. Tenía el brazo izquierdo roto en 2 lugares, una fractura en el antebrazo y otra en la muñeca. La naturaleza de las fracturas no era compatible con una simple caída. El médico forense señaló que este tipo de fracturas suelen observarse en casos de torsión grave de la extremidad o presión repentina. Pero el hallazgo más inquietante fueron las marcas en sus hombros. Se encontraron hematomas redondos en ambos hombros, 5 marcas en cada uno, dispuestas en un patrón similar a las huellas dactilares. La distancia entre las marcas indicaba un agarre extenso, mucho más amplio que el de una persona promedio. El tamaño y la ubicación de los hematomas sugerían que algo con manos enormes había sujetado a Emily por los hombros con suficiente fuerza como para dejarle hematomas profundos. Cuando Emily recuperó la conciencia y su estado se estabilizó, los médicos y los investigadores trataron de averiguar qué le había sucedido. Emily no recordaba nada después del momento en que se acercó al río. Su último recuerdo era el de caminar por el sendero hacia la orilla, oír el sonido del agua y luego un vacío total. Su siguiente recuerdo consciente era el de vagar por la tundra, sin entender dónde estaba ni cómo había llegado allí. Se llamó a psiquiatras para que la atendieran. Le diagnosticaron amnesia disociativa,
una afección en la que la psique bloquea el recuerdo de acontecimientos traumáticos como mecanismo de defensa. Esta afección se da en personas que han sufrido estrés severo, violencia o situaciones que ponen en peligro la vida. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta la amnesia, los expertos no podían explicar el aspecto físico de lo que había sucedido. Cómo una persona con 2 fracturas en el brazo, sin comida, agua ni equipo, había caminado 50 kilómetros por terreno montañoso y tundra. Los brazos rotos debían causarle un dolor intenso con cada movimiento. Para desplazarse por un terreno accidentado, es necesario utilizar ambos brazos para mantener el equilibrio, especialmente en las pendientes y al cruzar ríos. 13 días sin comida y con un acceso mínimo al agua habrían provocado un agotamiento crítico, lo que habría hecho prácticamente imposible realizar largos viajes. Sin embargo, Emily fue encontrada a una distancia que sugería un desplazamiento prolongado y deliberado. Las marcas en sus hombros, parecidas a las huellas de dedos enormes, no se explicaron oficialmente. En los registros médicos se registraron como hematomas de origen desconocido. Extraoficialmente, entre los colegas de Emily y los participantes en la operación de búsqueda, había rumores sobre un posible encuentro con algo o alguien en el bosque. Sin embargo, no había pruebas de ello, y la propia Emily no recordaba nada. Un mes después de su regreso, Emily presentó su renuncia al Servicio de Parques Nacionales. La declaración no especificaba ninguna razón concreta, solo mencionaba el deseo de cambiar de campo de trabajo. Sus compañeros observaron que, tras el incidente, se volvió reservada, evitaba hablar de lo sucedido y se sentía claramente incómoda cuando se mencionaba Alaska y la naturaleza salvaje. Los intentos de animarla a buscar más asesoramiento fueron rechazados. El caso de Emily siguió clasificado como incidente inexplicable. Oficialmente, el caso se cerró sin establecer las circunstancias específicas de su desaparición y los acontecimientos de los 13 días que pasó en la naturaleza. La zona alrededor del río Toklat sigue siendo patrullada por guardabosques. Aún así, entre los empleados del Servicio de Parques de Alaska, este caso se ha convertido en un tema de debate cauteloso, como ejemplo de cómo pueden ocurrir sucesos que no encajan en los escenarios habituales de accidentes o encuentros con animales salvajes en los vastos espacios sin desarrollar del norte. El 14 de abril de 1997, el guardabosques David Portman, de 47 años, no regresó de una patrulla programada en la zona del bosque gigante del Parque Nacional Sequoia, en California. Durante sus 19 años de servicio en el parque, David se había convertido en uno de esos empleados que conocían tan bien la zona que podían recorrerla casi con los ojos vendados. Giant Forest es un bosque de secuoyas gigantes a una altitud de unos 2000 metros, donde se encuentran algunos de los árboles más grandes y antiguos del planeta, incluido el famoso General Sherman Tree. No se trata de una zona salvaje y sin urbanizar. Hay senderos, señales y miles de turistas la visitan regularmente. Cuando David no se presentó a la hora de registro vespertina y no regresó a la base a la hora acordada, se dio inmediatamente la voz de alarma. Su camioneta de servicio fue encontrada en el aparcamiento al inicio de uno de los senderos. Todo estaba en orden. Las puertas estaban cerradas con llave, faltaban las llaves y faltaba parte del equipo. La operación de búsqueda y rescate comenzó a la mañana siguiente con docenas de voluntarios, perros y helicópteros. A pesar de que se trataba de una zona relativamente pequeña y bien estudiada, la búsqueda no tuvo éxito. 11 días después, el cuerpo de David Portman fue encontrado por un grupo de escaladores a 27 kilómetros de su supuesta ruta de patrulla. El lugar se encontraba a una altitud de unos 2.700 metros,
820 metros por encima de la zona del bosque gigante donde se suponía que debía estar trabajando. Era una zona de gran altitud con bosques dispersos, laderas rocosas y restos de campos nevados, típicos de la parte alta del parque, pero que no tenían nada que ver con su ruta. La escena en el lugar del hallazgo era tan inusual que incluso los investigadores experimentados se mostraron confundidos. El cuerpo yacía en una zona relativamente plana entre las rocas. Toda su ropa de uniforme, chaqueta, camisa, pantalones, había sido retirada y cuidadosamente doblada junto al cuerpo en una pila, como si el hombre se hubiera desvestido metódicamente antes de acostarse. Las botas estaban cerca, en pareja, con los calcetines cuidadosamente colocados dentro de cada una. Este grado de organización contradecía el estado caótico que se observa habitualmente en el desvestirse paradójico en las últimas fases de la hipotermia, cuando la persona pierde la coordinación y la cordura. La causa oficial de la muerte se determinó como hipotermia. En abril, la zona de gran altitud de Sequoia sigue siendo fría. Las temperaturas nocturnas suelen bajar de los 0 de Crickpequita. El aire se calienta ligeramente durante el día y los campos nevados permanecen en las laderas sombreadas. Para una persona sin ropa en tales condiciones, la muerte por frío se produce en pocas horas. Sin embargo, la pregunta era, ¿cómo un guardabosques experimentado acabó a una altitud de 2.770 metros, a 27 kilómetros de su ruta, y qué le llevó a quitarse toda la ropa de forma metódica? El cuaderno de servicio de David fue encontrado cerca del cuerpo en una funda impermeable. El cuaderno contenía anotaciones de los últimos días, realizadas antes y posiblemente durante su desaparición. Las páginas anteriores estaban llenas de texto que los expertos forenses y los investigadores describieron más tarde como inusual para un documento oficial. David describía fenómenos extraños que había observado en el bosque. Las notas mencionaban sombras oscuras que se movían entre los árboles de forma diferente a las sombras normales de las nubes o los animales. Se movían en dirección contraria a la luz del sol, se detenían y cambiaban de forma. David escribió que había notado estas sombras varias veces en la periferia de su visión, pero cuando giraba la cabeza no veía nada. Luego, en una de las últimas anotaciones, se mencionaban unas escaleras. La descripción era fragmentaria. David escribió que veía escaleras que aparecían entre los árboles, estructuras que no estaban allí un minuto antes, escalones que conducían al vacío. La letra de estas páginas se volvió menos uniforme, las letras más grandes y más descuidadas. La última entrada legible decía: «Quieren que suba, no puedo resistirme. Hace frío dentro, no fuera». Al analizar las entradas, los psiquiatras que participaron en el caso observaron que el texto mostraba signos de desorientación, posibles alucinaciones o un episodio psicótico agudo. Las referencias a las sombras, las escaleras y el frío interior se interpretaron como manifestaciones delirantes, posiblemente relacionadas con una hipotermia incipiente, hipoxia de altitud u otras alteraciones fisiológicas. La conclusión oficial clasificó las notas como el producto de un estado alterado de conciencia sin base objetiva. Sin embargo, quedaban muchos elementos sin explicar. ¿Cómo pudo David, en un estado de desorientación creciente, caminar 27 kilómetros por un terreno accidentado con un desnivel de casi 1000 metros? La ruta desde Giant Forest hasta el lugar del hallazgo no seguía ningún sendero. Requería un desplazamiento decidido a través de un bosque denso, zonas rocosas y campos nevados. Para una persona en estado normal, esto supondría un día completo de intensa caminata. Para una persona en estado de psicosis o hipotermia incipiente, tal distancia parece imposible. La ropa cuidadosamente doblada tampoco encajaba con el modelo estándar de desvestirse de forma paradójica. Por lo general, en la fase final de la hipotermia, las personas se arrancan la ropa de forma caótica
y la dejan esparcida por todas partes. Sin embargo, en este caso se observó un enfoque metódico: un montón de ropa, botas emparejadas, calcetines dentro. Esto indicaba que, en el momento de desvestirse, David aún tenía suficiente coordinación y claridad mental para realizar acciones secuenciales. El caso se cerró con la frase «muerte por hipotermia» en circunstancias poco claras. Las notas del cuaderno se adjuntaron al expediente del caso, pero su contenido no se incluyó en las conclusiones oficiales por no tener valor probatorio. La familia de David recibió sus restos para darles sepultura con todos los honores como empleado fallecido en acto de servicio. Entre los guardas forestales del Parque Sequoia, el caso de David Portman rara vez se comenta, y cuando se hace, es con cautela. Las referencias a las escaleras en el bosque se han convertido en parte del folclore no oficial asociado a las desapariciones anómalas en los parques nacionales. Algunos investigadores del fenómeno Missing 411 señalan un motivo recurrente de estructuras o construcciones que aparecen en las declaraciones o registros de los desaparecidos, pero no hay una explicación científica para este fenómeno. La zona del bosque gigante sigue siendo una de las más visitadas del parque. Nada en los registros oficiales indica que exista ningún peligro asociado a este lugar, pero quienes conocieron a David Portman lo recuerdan como un profesional sensato y experimentado que, en 19 años de servicio, nunca mostró signos de enfermedad mental ni tendencia a fantasear. Sus últimas notas siguen siendo el único registro de lo que estaba viviendo en aquellos días, antes de que lo encontraran muerto en la ladera de una alta montaña, metódicamente desnudo y rodeado por el silencio de las antiguas montañas. Si te ha parecido interesante, escribe comentarios sobre lo que piensas de estas historias y qué versión te parece más plausible. Suscríbete para no perderte nuevas investigaciones, extrañas desapariciones y misterios de la naturaleza. Hay muchas más historias por delante que te harán sentir incómodo. Hasta pronto, adiós por ahora.